Dios les bendiga. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Tierra Fértil. Soy Mirko Guarachi y junto a mi esposa Helen López pastoreamos esta iglesia. Contamos con la cobertura del Ministerio Olivos Verdes Internacional, cuya sede es en Costa Rica y es presidida por el apóstol Jorge Luis Soto. Los invitamos a que nos acompañen en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para compartir la palabra de Dios. Gracias. Dios les bendiga. Dios es bueno. El día de hoy nos permite que podamos estar juntos una vez más para poder compartir su palabra. Antes de comenzar, yo le invito a que usted, ahí donde está, donde nos está viendo, nos acompañe para que podamos orar. Cierre sus ojos y levante sus manos y repita conmigo. Oh Dios, Padre de misericordia, gracias te damos en estos momentos porque nos das la gracia de poderte dirigir esta oración a ti. Gracias porque nos miras con amor y misericordia y perdonas nuestras ofensas, nuestras faltas y nos das una oportunidad más en el día de hoy. Podemos levantar nuestras manos, mirar al cielo y poderte decir que te amamos y clamar a ti, oh Espíritu Santo, para que descienda sobre nuestras vidas. Prepara y dispón nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para que podamos recibir ese alimento que ha sido preparado para cada uno de nosotros. Dispón en estos momentos nuestras vidas, Padre, para poder recibir el alimento que tú has preparado. Gracias te damos porque nos permites entregarte esta oración a ti en el nombre precioso, amado de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos amén, amén, amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema hermoso, un tema que sé que va a traer muchas preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a hablar acerca de las decisiones que muchas veces como mujeres hemos tenido que tomar para tomar provisión en nuestras vidas. Decisiones que muchas veces han podido originar que te señalen, que te juzguen, que interpreten mal lo que tú estás haciendo. Pero como madres, como mujeres que sabemos escuchar la palabra de Dios, estoy segura que las decisiones que tú tomaste, las hiciste porque escuchabas la voz de Dios en tu corazón. Unos hermosos ejemplos de estas mujeres valientes las podemos ver en la palabra de Dios. Podemos nombrar primeramente a la madre de Moisés. Esto lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 2, verso 3, cuando esta mujer, viéndose con su hijo en brazos recién nacido y sabiendo el peligro que corría, tomó una decisión. Ella no sabía por qué lo hacía, pero tenía una firme convicción en su corazón, algo la movía porque ella temía a Dios. Y ella cogió a su niño en brazos, como lo vemos en la palabra de Dios, cogió una cesta, la calafateó, la llenó de asfalto y de brea y puso al niño dentro de la cesta y lo mandó al río. Ella sabía que a ese niño no le iba a pasar nada. Ella sabía que ese hijo que ella había tenido tenía un propósito en el camino del Señor. No entendía cómo, pero nosotros ya sabemos cuál es el papel importante que jugó ese niño, ¿verdad? Otro ejemplo hermoso que podemos ver, pues es la madre de Samuel. Esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, verso 19. Esta mujer nos da una lección tan importante de cómo cuando una mujer o un hombre también toma la decisión de dar un paso al frente y hace un compromiso con Dios, lo cumple, pero lo cumple con gozo en su corazón. Esta mujer cada año se dedicaba a coser, a tejer una túnica nueva, porque cada año, como mandaba la ley, ella subía con su esposo al templo y sabía que en el templo iba a encontrar a su hijo. Y con tanta alegría y con tanto gozo ella subía y se lo entregaba, porque sabía que sus brazos no se iban a quedar vacíos. Porque sabía que si ella cumplía lo que le había dicho a Dios, que si nacía un hijo se lo iba a entregar para el servicio de Dios en el templo, Dios obraría un milagro. Y así lo hizo porque sus brazos no se quedaron vacíos. Porque
Dios Todopoderoso le dio más hijos. Otro ejemplo hermoso que tenemos que nombrarlo es la madre Sumanita. Esto lo vemos en la palabra de Dios, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 20. Cómo esta mujer, cuando estaba en su casa haciendo tal vez sus quehaceres, vio llegar a sus sirvientes con su hijo. Y su hijo tenía un gran dolor en su cabeza. Ella no entendía qué era lo que pasaba. Lo cogió como una madre en su regazo. Ella se sentó, dice la palabra de Dios, que lo puso en su regazo, en sus rodillas, y se quedó con él hasta el atardecer, cuando su hijo dejó de respirar. Pero ella no se quedó así. Ella no se quedó con esa tristeza y ese dolor. Esa mujer nos demostró tener fe, una fe inquebrantable, una esperanza. Porque ella sabía que si Dios le había dado a su hijo, jamás se lo iba a arrebatar la muerte. Ella subió a su casa, le echó al niño en el lecho donde dormía el profeta Eliseo. Y ella vio, a pesar de que sus sirvientes le decían, pues ha muerto, ya no respira. Ella no lo creyó, no lo escuchó. Y ella vio cómo su hijo nuevamente volvió a la vida y cómo comenzó a reír y cómo comenzó a correr por la casa. Sus ojos vieron lo que en su corazón albergaba, la fe. Gloria a Dios, gloria al Rey de Reyes. Y por último, no podemos dejar de mencionar la madre cananea. Esto lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 15, verso 22. Cómo esta mujer recibió esa revelación. Ustedes saben que como cananea, en la condición que ella tenía, no podía acercarse porque ellos pues adoraban a muchos dioses. Pero ella recibió en su corazón esa revelación que solo iba a encontrar la sanidad de su hija, que estaba viviendo endemoniada por mucho tiempo, si es que ella buscaba a Jesucristo. Y ella corrió, ella se humilló, tal vez se arrastró en el suelo. Y ella clamó y le dijo, Señor, Hijo de David, salva a mi hija, ten misericordia de mi hija. Y como lo dijo el mismo Jesús, mujer, por tu gran fe, tu hija ha sido sanada. Hermosos ejemplos de mujeres que lucharon, que tomaron decisiones valientes, pero que vieron la gloria de Dios en sus vidas. Aleluya, gloria a Dios. A usted ahí, en su casa donde esté, yo le invito a que diga, gloria a Dios, porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Hay muchas circunstancias en la vida que vamos a tener que enfrentar. Algunas se ven un poco más graves, podemos decir, tal vez por la pérdida de algún ser querido, tal vez el esposo. Justamente el día de hoy vamos a hablar de la viuda, de una mujer viuda. Dice el historiador Josefo que posiblemente esta mujer era la viuda del profeta Abdías. Es uno de los estudios que se asevera esto, pero vamos a verlo ahora en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7, que dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El verso 3 nos dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.
Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Pero él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vemos que en el verso 1 está narrando acerca de una mujer que era esposa, dice, de uno de los hijos de los profetas. Según lo que acabamos de leer, este hombre era un hombre temeroso de Jehová. Él servía al lado de Eliseo. Él era un hombre que no tenía mancha, era un hombre seguramente muy diligente, pero que nunca se afanó por los bienes materiales. Él buscaba de Dios. Lamentablemente él murió, y cuando murió, él dejó a su esposa y a sus hijos sumidos en una profunda pobreza. Vemos entonces aquí que hay dos puntos muy importantes que tuvo que enfrentar esta viuda: la muerte y las deudas. Lamentablemente, como nosotros sabemos, las deudas y los acreedores no se dejan esperar. Cuando pasa el tiempo, los acreedores y las deudas se hacen cada vez más difíciles de sobrellevar. No podemos hacerle frentes. A veces las cosas se ponen muy duras con ellos. Si es que tú no pagas la deuda, ellos se ponen intransigentes y quieren de una u otra manera recuperar lo que ellos han prestado. En este caso, según lo que acabamos de leer, dice que el acreedor fue y se llevó a 2 de sus hijos. Podemos entender entonces que la deuda que esta mujer tenía, pues no era pequeña, era una gran deuda, porque de lo contrario se hubiera llevado a uno de sus hijos. Pero el acreedor se llevó a 2. Pobre mujer, que tuvo que vivir, que tuvo que atravesar. Solo para aclarar un poco más el panorama y lo podamos entender, pues el sistema legal que se vivía en ese tiempo en Israel no se le permitía a las personas poderse declarar en bancarrota. Cuando una persona tenía una deuda, pues tenía que pagarla. Y muchas veces, pues tenían que dar a sus hijos para que pudiesen trabajar como siervos, como sirvientes, para poder pagar las deudas de los padres. A pesar de que esto pueda sonar un poco inhumano, pues estos eran amparados bajo la ley mosaica. Quiere decir que si es que una persona tenía una deuda, tenía la obligación de dar a sus hijos y que trabajaran para los acreedores hasta que pagaran su deuda. Esto, como ya lo hemos visto en una prédica anterior, solamente quedaba retroactivo en el año del jubileo, que como nos enseñó Pastor Mirko, era el año de gracia. ¿Cuál fue la actitud correcta de esta mujer? Ella no buscó a su familia, no buscó a su papá ni a su mamá para pedir consejo, ni mucho menos buscó a sus amigos, a sus vecinos para inspirar pena y que sean ellos quienes le resolvieran el problema. Esta mujer hizo lo correcto. Ella buscó el consejo de Dios, porque ella buscó al profeta de Dios para poder escuchar cuál era la dirección que tenía que tomar. Recordemos que dice el Salmo 50, verso 15, invócame, dice la palabra de Dios, en el momento de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en situaciones muy complicadas y en lugar de buscar el consejo de Dios, hemos buscado el consejo de nuestros seres queridos o de nuestros amigos? Y le invito a que se pregunte ahí donde me está escuchando, ¿cuántas veces le fue bien o cuántas veces le fue mal? Veamos entonces ahora qué nos dice el verso 2. En este verso vemos que Eliseo, este hombre de Dios, estuvo ya no a poder escuchar y recibir a la mujer. Él
por más difícil que estaba la situación, no le dijo, ahora no tengo tiempo, ven mañana o estoy ocupado en otros asuntos. Él supo escucharla. Pero lo que es más importante de notar en este momento es la respuesta del hombre de Dios, del profeta Eliseo. Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Al decirle estas palabras, el profeta Eliseo a la mujer viuda no le estaba dando a entender que él no tenía nada que hacer, que ella viera cómo solucionaba su problema. Él lo que quería que se entendiera es que él no tenía ni las fuerzas ni los recursos para poder ayudar a la mujer. Él quería que luego de que todo esto sea solucionado, la gloria, honra y leor sea dado a Dios Todopoderoso. Aleluya. Por eso era un profeta de Dios. Reconocer primeramente que él no es nada, que él no tiene nada, solo es un instrumento en las manos de Dios. Esto es lo que sucedió en ese momento. Pero yo estoy segura que la mujer, al responderle al profeta Eliseo que no tenía nada en casa más que una vasija de aceite, ella ya había hecho un inventario en casa. Seguramente había actuado como sabemos hacer las mujeres sabias y prudentes. Ella en su casa había hecho un inventario. Ella ya se había dado cuenta que en casa no tenía nada. Yo estoy segura que ella había tratado de sobrellevar esta situación por un tiempo y ya tal vez había vendido la cama, la mesa, había vendido todo, pero llegó el momento en el cual solo tenía una vasija de aceite. Entonces ella ya no sabía qué hacer. Nos damos cuenta entonces que realmente esta mujer estaba en una gran pobreza. Pero ella tenía una vasija de aceite. Y esa vasija de aceite iba a ser suficiente en las manos de Dios para que Él la libre de toda aflicción. Yo le pido que repita usted en casa, repita conmigo. Dios, tú eres misericordioso y eres poderoso. Y yo sé que ante cualquier problema, tú, Señor, me pondrás la solución. Porque para ti no hay nada imposible. Tal como lo hiciste con la viuda y su familia, así lo harás también en mi vida. Gloria a Dios. Jesucristo de Nazaret, tú eres bueno, grande y misericordioso. Aleluya. Pero tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Corintios, capítulo 8, verso 12. Preste atención. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Escúcheme bien, lo voy a repetir. Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aunque a veces tengamos un gran cerro por delante, un monte, donde veamos que no hay camino, donde veamos que no hay solución, yo te digo, escúcheme, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, porque Dios abrirá caminos donde no los hay. Porque Dios es bueno, Dios es grande. Muchas veces las personas vamos a tenernos que ver enfrentadas con la debilidad que nosotros mismos tenemos. Pero ten fe porque Dios es grande y Él jamás va a permitir una prueba superior en tu vida, mayor que tus fuerzas, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios, gózate, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 66, verso 6, Jehová guarda a los sencillos. Dice, estaba yo postrado y Él me salvó. Yo estaba postrado, yo estaba en la nada, clamando a Dios y Él me salvó. Aleluya. Veamos ahora el verso 3 y 4. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque Eliseo hizo que esta mujer viuda
que supuestamente no tenía solución para nada, porque no tenía nada, hizo que ella se comprometiera en fe con lo poco que ella tenía, con lo que ella consideraba que era poco. El profeta de Dios le dijo: ve donde todos, porque dice la palabra de Dios, todos, ve donde todos tus vecinos y pide vasijas. ¿Qué dijo? Pide muchas vasijas, no pide poco, pide muchas vasijas vacías. Eso le dijo. Seguramente que el hecho de que esta mujer que no tenía nada, el ir donde sus vecinas y pedirle vasijas vacías, le ocasionó muchas preguntas un poco incómodas. Quizá ella no sabía cómo reaccionar, pero déjeme decirle que quizá este hombre, cuando murió, no le dejó ninguna herencia terrenal, no se la dejó, le dejó deudas, sí. Pero déjeme decirle que la más hermosa y más grande herencia que le dejó fue la herencia espiritual. Porque a este momento esta mujer se movió en fe. Ella no necesitó ver nada, ella obedeció sin preguntar. Ella simplemente cumplió todo lo que el hombre de Dios le dijo que debía ella hacer. Y eso es tener fe. Eso es creer que algo va a suceder sin que tú lo veas, sin que tú lo tengas en tu mano. Esa herencia hermosa le dejó este hombre a esta mujer. Esa misma herencia que esta mujer le estaba enseñando a sus hijos. Porque sus hijos estaban viviendo lo mismo que estaba viviendo ella. Quizá no tenían para comer, no tenían dónde dormir. Pero ellos jamás se preguntaron: ¿por qué mi papá hizo esto? ¿Por qué no nos dejó una herencia? ¿Por qué solo nos dejó deudas? Ellos sabían que Dios iba a hacer algo. Ellos sabían que Dios es bueno, es misericordioso y que jamás los iba a olvidar. Esa hermosa lección es lo que esta mujer aprendió de su esposo. Y es esa hermosa lección que nosotros tenemos también que aprender. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, déjenme decirles que el dinero se va. El dinero no te asegura la felicidad. El dinero no dura para siempre. Pero la herencia espiritual que tú puedas dejarle a tus hijos, nadie se las va a quitar. Eso va a garantizar que ellos puedan caminar siempre por el camino correcto que los conduzca a Dios. Jamás Dios va a permitir que tú te quedes estancado en una posición. Él siempre va a querer que tú te muevas, siempre va a querer algo de ti, porque Dios quiere que tu fe crezca. Dios necesita que tú ejercites tu fe. Aleluya, porque la fe es el tesoro de la vida espiritual. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que lo buscan. Dios es bueno. Amén. Seamos como el padre Abraham. Seamos como ese hombre de fe que, si bien es cierto, si ustedes nos están escuchando por primera vez, te puedas estar preguntando: pero ¿cómo hombre de fe si subió y porque le pidieron que sacrificara a su hijo? Yo te digo sí, hombre de fe, porque él sabía que subía por un lado por el monte con su hijo para ofrecerlo como sacrificio, pero él tenía fe, sabía, tenía la certeza que por el otro lado estaba subiendo la solución, porque si Dios le había dado a su hijo, no se lo iba a quitar. Amén. Por eso es el padre de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Me detengo acá para hacerme una pregunta a mí misma. Yo me pregunto, si yo hubiese estado en esa situación, ¿cuántas vasijas hubiese juntado? Usted en casa, ¿cuántas vasijas hubiese juntado? Quizá 100, 200, quizá 30,
o quizás solamente 10. ¿Cuánta porción de aceite merezco yo recibir? La viuda recibió la cantidad de aceite que estuvo en función de la medida de fe que ella tenía. Ella juntó el número de vasijas que ella creyó que era necesario. Porque si recordamos lo que acabamos de leer, el aceite cesó de fluir cuando las vasijas se acabaron, no antes ni después. Entonces, puedo yo pensar que nosotros somos quienes ponemos límites a las bendiciones que Dios nos quiere dar. Nosotros somos los que decidimos cuánto es que queremos recibir o si es que lo queremos recibir. No es Dios quien te da poco, eres tú quien quiere recibir poco. No es la fe sobrenatural. Dios es sobrenatural. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos al verso 5, 6 y 7, que para mí es lo más hermoso. ¿Por qué es lo más hermoso? Porque sucede cuando se cierran las puertas. Porque el profeta de Dios le dijo a la mujer viuda: ve a tu casa y cierra las puertas. Enciérrate con tus hijos dentro de tu casa. Así como cuando nosotros nos encerramos en lo secreto de nuestra habitación, a clamar y a pedir a Dios, a postrar nuestro rostro en el suelo y clamar a Dios por un milagro. Así se cerraron las puertas de esa casa. Estaba la viuda con sus hijos, con unas vasijas vacías. Solo tenía ella una pequeña vasija llena de aceite. Y el milagro ocurrió, escúcheme bien, el milagro ocurrió cuando la mujer decidió vertir la vasija de aceite, porque ese aceite no dejó de fluir. Ahí está el milagro de Dios, aleluya, gloria a Dios, porque ese aceite siguió fluyendo y fluía y llenaba vasijas y traían otra y la volvía a llenar. Gloria a Dios. ¿Cuánto tú crees que podrás lograr? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Crees que lo que tú tienes es poco? ¿Crees que tú eres poco? La mujer solo tenía una pequeña vasija, porque cuando dice la palabra de Dios una vasija de aceite, hace mención a una vasija pequeña, donde se tenía una porción pequeña para el aceite de la unción. No era una olla grande, era una vasija pequeña, y de esa vasija fluyó y fluyó y fluyó el aceite, hasta que todas las vasijas que habían conseguido quedaron llenas. Luego la mujer fue y buscó al profeta y le contó lo que había sucedido, y tanta fue la bendición de Dios que el aceite alcanzó para pagar a sus acreedores, que ya hemos dicho, era una deuda grande. Le alcanzó para pagar todo eso y le sobró, gloria a Dios. Jesucristo, yo me gozo en el Señor, porque la provisión le alcanzó para sustentar a su familia. Déjeme decirle, nada es imposible para Dios. Yo sé que tal vez usted me está oyendo y me está diciendo, sí, muchas veces es muy sencillo hablar, pero otra cosa es vivirlo en carne propia. Sí le entiendo, yo también lo he vivido. Muchas mujeres lo hemos vivido. Pero déjame decirle, amada hermana, amado hermano, Dios cuida a cada uno de sus hijos. Dios conoce su necesidad, Dios conoce de su dolor. Dios sabía de la necesidad en la que estaba esta mujer. Y Dios usó hasta lo más pequeño que ella tenía para poder proveer un sustento para su vida y para su familia. Cree, hermana, hermano, que Dios no va a hacer algo igual o más grande, más maravilloso en su vida.
Dios es bueno. No crea que tiene poco, mucho menos piense que usted no es nada. La viuda pudo haberse pensado, mujer viuda, con hijos, sin dinero, sin trabajo, ya sin nada en casa, no soy nada, no tengo nada. Pero ella sabía que Dios obraría un milagro. Dios en lo poco se exalta. Por eso, no desperdicie lo que usted es. No desperdicie los dones, los talentos, la provisión que Dios le ha dado. ¿O es que usted es de las personas que se queja mucho por lo que no tiene y no valora lo que tiene? Dios quiere hacer algo grande en su vida. Dios no quiere que nos afanemos. Si no, veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. No nos afanemos. Dios quiere que vivamos gozosos. Dios quiere algo hermoso, pero tienes que descubrirlo. Yo no te lo puedo decir. Tienes tú que entender cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Tienes que entender tú que tus hijos tienen un propósito santo en las manos de Dios. Así como lo entendieron la madre de Moisés, la madre de Samuel, la madre sumanita, la madre cananea. Cada una de ellas sabía que sus hijos iban a jugar un rol importante en las manos de Dios. Por eso a ellas no les importó humillarse, no les importó irse en contra de la corriente, no les importó ser señaladas, no les importó que se burlaran de ellas. Ellas sabían que sus hijos iban a tener un propósito santo en sus vidas. Así lo creyeron, así lo reclamaron y por eso lucharon. Pero no lucharon con sus fuerzas. Ellos tenían la voz de Dios en su corazón. Eran unas mujeres que temían a Dios. Eran unas mujeres que se daban a la oración. Tu mujer, ahí donde me escuchas, yo te pido que toques tu vientre. Toca tu vientre en este momento y repite conmigo: Señor, mi vientre es bendito. Los hijos que fueron concebidos en amor, que crecieron en este vientre, yo sé que tienen un propósito santo. Yo declaro que mis hijos tienen un propósito santo. Yo tendré que orar, yo tendré que clamar, yo tendré que postrarme de rodillas, yo tendré que ayunar, morir a mi propia carne. Pero yo reclamo, Señor, ese propósito santo para la vida de mis hijos. Yo no voy a claudicar, yo voy a orar, yo voy a perseverar, porque tú, Señor, has hablado a mi corazón, porque yo quiero que mi generación, que mi linaje sean bendecidos. Gloria a Dios. Ahora las mujeres están siendo muy atacadas. Me duele el corazón cuando tan solo veo las noticias y veo mujeres golpeadas, mujeres maltratadas, mujeres que las queman vivas. ¿A qué punto hemos llegado? Olvidamos, ¿es que acaso que el primer mandato que le dio Dios a las mujeres, o sea a Eva, era la maternidad? Nosotras somos benditas, el Señor nos usa para que sus hijos lleguen a este mundo, hijos con propósito, hijos con destino, hijos que Él quiere usar en sus manos. Por eso, mujeres, es el tiempo que nos tenemos que levantar a orar, a reclamar que la bendición de Dios descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. No puede haber familias destruidas, no puede haber hijos abandonados, no puede haber hijos solos, entristecidos, señalados, marginados.
todos tenemos un propósito en las manos de Dios. Tenemos que recordarlo. Dios es misericordioso. Por eso Dios me movió en este tiempo a que pudiera compartir este tema con ustedes. Tenemos que ser esforzadas. Tenemos que ser valientes. Nuestra esperanza está solo en Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dios es grande y misericordioso. Dios es bueno. Aleluya. Para terminar, quiero que me acompañe ahí un momento pequeño para que podamos orar. Podamos cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos y clamar a Dios. Oh Jesucristo, tú que moriste en la cruz, tú que derramaste tu sangre por todos nosotros, te pido que tengas misericordia de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Clamamos en este momento porque tu bendición descienda sobre todos estos niños, esos jóvenes. Clamamos por esa generación que se ha perdido. Nos paramos en la brecha a poder orar y clamar por esos muchachos que no tienen rumbo. Señor, clamamos en este tiempo por los hijos perdidos, para que retomen su vida, para que sientan en su corazón tu voz, para que volteen y puedan ellos rendir su vida a tus pies. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder orar en este tiempo a ti. Gracias por escuchar nuestra oración, que te la entregamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por el tiempo que hemos compartido. Gracias por sus vidas. Le doy a Dios Todopoderoso que esta semana sea una semana de gran bendición. Que todos los planes, que todos los sueños que ustedes puedan tener se hagan realidad en sus vidas. Sea el tiempo y voluntad de Dios, que son perfectos. Que Dios los bendiga. Y una vez más, gracias. Si esta prédica ha impactado su vida y su corazón, yo le invito a que usted y yo hagamos una oración de fe juntos y repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te amo y te necesito. Gracias por morir en la cruz del Calvario y de regalarme una nueva vida. Hoy en libertad, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Padre mío, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, hay una gran fiesta en el cielo cuando un creyente se arrepiente. Ahora te invito a que leas la Biblia todos los días de tu vida. Busca una iglesia cristiana donde congregar. Y si necesitas nuestra ayuda, búscanos en las redes sociales como Iglesia Cristiana Tierra Fértil Arequipa. Y si te encuentras en esta hermosa y bella ciudad de Arequipa, somos tus hermanos que con mucho amor te recibiremos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.